Laura Arias y Jonathan Hurtado son las cabezas visibles de un proyecto bacanísimo que se llama Tercer Cine, que por fin tuve el placer de tenerlos en el estudio para conversar y hacer un episodio juntos. Ellos promocionan el cine colombiano, hacen pedagogía, formación, hacen críticas sobre cine colombiano y latinoamericano y desde hace, 5 años, 6 años se han convertido en un referente de jóvenes que están interesados en el cine y que personas como vos o como la gran mayoría de los colombianos accedan a él. Tercer Cine, aquí en Gente que hace cine, conversando de todo, conversando de qué debemos hacer para que la gente vea más lo que se está haciendo en Colombia, hablando de cómo dos politólogos terminaron haciendo un canal, una plataforma para que nosotros sepamos más de lo que se está haciendo en nuestros territorios. Un episodio más de Gente que hace cine. Te invito a que traigas tu bebida favorita, unos buenos audífonos si lo estás escuchando en tu plataforma de audio, o que te prepares ahí en YouTube para aprender de cine como más nos gusta, conversando. Bueno, por fin con Tercer Cine. Laura, Jonathan, ¿cómo están? ¿Cómo Bien, estás? muy contentos, también muy nerviosos de estar acá. No, te creo. Es que es como un poco raro estar del otro lado del micrófono, ¿no? Estamos hablando con Laura, que siempre somos los entrevistadores, no los entrevistados. Entonces es como un poco extraño cambiar del rol. Y hablando de rol, para los que no conocen Tercer Cine, si hoy tuvieran ustedes la posibilidad de presentarse, ¿cómo lo harían? Pero quiero que como que cada uno lo haga. O sea, por ejemplo, si hoy yo tengo que decirle a estudiantes en Bucaramanga que quieran saber qué es lo que hacen ustedes, ¿tú hoy qué dirías? Pues nosotros ya tenemos el pitch armado. Ah, muy bien. Tercer Cine es una plataforma creativa que trabaja, /medio especializado, que trabaja en torno a la promoción, difusión y crítica de cine colombiano y latinoamericano. Bueno, y se tiró tu respuesta. Entonces, ¿cuál sería la tuya? No, la pues es que punkera. si uno le dice a un estudiante de Bucaramanga, pues le dice como, ole, mano. Tercer Cine es como un lugar de encuentro de la cinematografía colombiana, que muestra, pero que también la estudia y la investiga a profundidad. Y nos interesa mucho entender el porqué del cine colombiano, ¿sabe? Como no solo ver la película y decir, vayan a ver esta película, sino entender por qué se creó esa película, de dónde salió, a qué otras películas responde, ¿no? Porque si usted se da cuenta, la cinematografía colombiana tiene guiños a otras. Entonces, por ejemplo, estos pelados de la Banda del Sur con Palo Quemado, que retoman el gótico tropical, ¿sabe? Como que hay unos guiños, por ejemplo, en la historia del cine colombiano muy interesantes, y eso es un poco más chévere de analizar que solo ver la película y difundirla. Y recomendarla. Sí, o sea, eso puede ser la pantalla de Instagram, pero de fondo tenemos un trabajo que también es un ejercicio investigativo, pues, de la historia del cine colombiano. Bueno, ¿y en qué momento a ustedes les pica esa vuelta? Porque ustedes son politólogos. Bien, entonces, no sé. Cuando pisaron el primer semestre de la carrera, ¿estaba ese amor por el cine en el caso tuyo? Pues hay algo muy chistoso y es que nosotros nos conocimos en la inducción. ¿Otra vez? No, está perfecto. Nosotros nos conocimos en la inducción porque cuando yo entré a primer semestre, Jonathan era mi inductor. Entonces ese fue como nuestra primera conexión. Eso suena como Matrix, como soy el inductor. Yo le di las 2 pastillas. Sí. Hola, mira, politología o Tercer Cine. Bueno, era tu inductor. ¿Pero sí. por qué? ¿Porque él estaba más adelante? Sí, él ya se iba a graduar y yo estaba hasta ahora iniciando la carrera. Entonces ahí nos conocimos y como que nuestra primera interacción fue por otros lados, como del movimiento social, la mamertería, que le llaman, y como el trabajo desde el movimiento estudiantil. Ya. Y desde ahí nos conocimos nosotros dos y con el resto de gente que también hizo parte y hace parte todavía de Tercer Cine. Entonces fue como al principio una conexión por otro lugar muy, muy distinto, pero que de alguna u otra forma dialogaba con el cine. Entonces todos nosotros nos conocíamos, parchábamos, veíamos clases juntos, estábamos en la universidad, pero fue en pandemia, bueno, y también como por nuestra cuenta nos gustaba el cine. ¿Y a ti te gustaba el cine colombiano en ese primer semestre, en ese momento del inductor? En ese primer semestre no, como que ahí estaba el cine latiendo, pero el cine pues del mundo, por decirlo de alguna forma. Yo pues
a mí me empezó a latir como el cine colombiano como en tercer semestre, que fue cuando creamos Tercer Cine, que fue un poco O sea que en para pandemia. ti fue primero Tercer Cine que el amor por el cine colombiano. Sí. Bueno, paremos ahí un segundito. Sí, sí, sí. Bueno, señor inductor, ¿cómo fue? Señor ¿Cómo fue? inductor. En ese momento, ¿ya te gustaba el cine colombiano o también había una cinefilia, pero todavía no te había picado ese tema? No, yo siento que yo ya llevaba algunos añitos un poco pegado. Creo que por ahí como el de 2017 tal vez, como que me empezó a pegar como la... Sí, pues digamos, yo estudié específicamente teoría política, como filosofía política, y me enfoqué en la política colombiana. Y las representaciones de la política colombiana son una cosa muy interesante para mí, como que es lo que más me ha gustado siempre de analizar. Entonces, las representaciones tienen diferentes manifestaciones, ¿no? Como escritas, audiovisuales, musicales, de muchas formas. Y apareció un curso que lo daba Sergio Becerra, que fue director de la Cinemateca, que se llamaba Cine, Memoria y Conflicto Armado. Eso fue hace ya bastante tiempo, y básicamente en ese curso repasábamos como de manera intelectual, si se puede decir, como a través de escritores como de las ciencias sociales clásicas como Benjamin o Foucault. Analizábamos las películas clásicas como Río Chiquito, como El Río de las Tumbas, ¿no? Como películas clásicas del cine colombiano que hablaban sobre el conflicto. Y eso tal vez fue como el primer acercamiento ya de una manera como seria, como académica hacia el cine colombiano. Esa clase la veíamos con otro compañero que se llama Sebastián Gáfaro. Él fue también de las primeras personas que hizo parte de Tercer Cine. Entonces como que lo que decía Laura fue tal cual, había como una conexión política de la mamertería dentro de la universidad, pero también habían intereses como audiovisuales, ¿no? Como en cómo entender eso en las manifestaciones, en las representaciones audiovisuales. Y ya después de eso yo tomé cursos ya específicamente como de apreciación del cine, de historia del cine, como de otros ejercicios un poco más específicos para entender el cine, porque yo dije, esto a mí me gusta mucho, o sea, yo quiero aprender a ver cine, como no quiero solo verlo y tomar nota, sino como entender un poco más cómo es este ejercicio cinematográfico. Está muy bacano porque mejor dicho, es que uno se interesa, uno llega al cine desde diferentes lados. Yo siempre he llegado, bueno, mira que yo llegué desde la semiología, o sea, también desde la representación, porque mi primera carrera es diseño gráfico. Wow. Y había un profesor de semiología que era el director de la Cinemateca de la Tertulia, sí, Eugenio, que murió hace unos años. Y entonces las clases de él eran semiología, pero desde el cine. Entonces interesante acá que terminamos creando ustedes Tercer Cine como un medio, una plataforma, en mi caso gente que hace cine, pero no venimos del cine, sino de otros lados, y eso quizá es lo bonito del cine. Pero hablemos entonces de la historia de origen, pongámoslo aquí como en modo cómico, modo ¿cuál es la historia de origen de Tercer Cine? En una de esas clases me imagino les hablaron del Tercer Cine y dijeron, oh, qué chévere. ¿En qué momento dicen, tenemos que reunirnos nosotros politólogos a hablar de cine colombiano? El parche fue un poco más amplio. Yo creo que en principio estábamos Sebastián Gáfaro, que también era politólogo, que también es politólogo. Estaba Felipe Quintero, que es artista. Estaba Jorge, que es músico. Wow. Estaba Luis Felipe, que es literato. Laura y yo, que somos politólogos. ¿Quién más estaba ahí? ¿Te acuerdas? y ya. Como que ese fue el parche inicial. Realmente hay muchas teorías de cómo llegamos ahora hay teorías. como que algunos dicen que fue por una pelea en Twitter, otros decimos que fue por el desparche. Pero estábamos en pandemia, encerrados, como sin nada que hacer, y a todos nos gustaba el cine, todos éramos amigos, como que compartíamos muchas cosas. Y Sebastián dijo como, pues, toca hacer algo, y nos metió a todos en un grupo de WhatsApp llamado Podcast. Y fue como, a todos nos gusta el cine colombiano, como pues sentémonos a hablar de películas, como que fue, así empezó, como por el desparche, por no tenemos nada más que hacer, estamos encerrados, pues sentémonos a ver películas y hablar sobre eso. Qué cantidad de cosas bacanas que salieron en la pandemia, ¿no? Hay muchos proyectos que salieron de ahí. Y entonces era todo ese parche y arranca inicialmente como un podcast, entonces. Sí, ese formato fue interesante porque lo que hacíamos era como directos en YouTube. En Facebook era. Directos en Facebook, que después se colgaban como las otras plataformas. Y lo que hacíamos era como tener un guión de discusión sobre la película. Hablábamos de
del contexto de la película, de los directores, de quién actuaba, del mensaje que tenía la película, criticábamos la película, bueno, como que hacíamos... Como un cineclub en audio. Sí, básicamente era como un cineforo, en audio, tal cual. Sí, era algo muy parecido a eso. Y era chévere porque cada persona, como venía de diferentes disciplinas, teníamos miradas distintas sobre las películas. En un momento entró más gente porque como que, no sé, alguien por allá en Palmira nos empezó a escuchar, alguien por allá en Yopal nos empezó a escuchar y comentaban muy seguido las publicaciones. Y los invitaban a esos. Sí, decíamos, no, pues vengan y hablen también, o sea, como pues, el espacio es como para que hablen. En ese momento entró Daniela, que es una persona muy interesante en la vida, que sabe mucho también de historia de cine colombiano. Ella estudiaba originalmente Derecho y después se pasó a Trabajo Social en la Nacional, pero es artista, entonces ella vive de hacer arte plástico y de vender como accesorios. Entonces, si me entiendes, una persona bastante extraña, particular. Y ella se le ocurrió la idea de hacer memes de cine colombiano, como que fuera la sátira sobre todos los cinéfilos que le gustaba el cine. Y esos memes se movieron muy bien, entonces mucha gente le dio risa a los memes de cine colombiano. Y dijimos, uy, bueno, pues podemos hacer algo más que no sea solo audio, ¿sabes? Como podemos de pronto hacer un video, hacer una reseña en video, bueno, Ahí se empieza como a gestar la idea de que no es solamente un medio, sino que es una plataforma que tiene diferentes caras, diferentes representaciones, ya que... Tal cual. ¡Guau, qué chévere! Claro, yo recuerdo haber visto algunas de esas en esa época y sí me llamaba la atención que había alguien en otras ciudades y yo, bueno, pero esto es un movimiento, esto es una cosa... ¿En qué momento los empiezan a llamar a ustedes para que vayan a la premier para prensa de una película? ¿En qué momento ustedes empiezan a ser visibles como un lugar en el cual las películas pueden tener difusión y sobre todo lo que hacen en estas bases de datos de periodistas y reporteros culturales sobre cine es, oiga, chévere que ustedes hablen de esto? ¿En qué momento empieza eso? Yo me acuerdo mucho de ese momento. A ver. La primera institución, por ponerle un nombre, que nos escribió fue Doco. Y nos escribió por Instagram. También. ¿Sí? Y mira que es que Doco nace como un 2018, si no estoy mal. Gente que hace cine nace 2018. Entonces es interesante porque Doco como que ha tenido siempre una mirada atenta a nuevas voces. Qué pena, te interrumpí entonces. Fue Doco y nos escribieron por Instagram. Bueno, también como que Tercer Cine empieza a mutar un poco cuando se termina la pandemia, porque pues nosotros nos reuníamos en nuestras casas, nos conectábamos por Meet, como era todo muy virtual, pero cuando la pandemia empieza a acabarse, pues nosotros empezamos a salir a buscar otras cosas y también empieza la experiencia de ir a las salas. Entonces, como hablar de cine, yendo a las salas de cine ya cambia mucho y nos empieza como a picar la cosa de hacer otras cosas, pensar otros contenidos, también lo que decía Jonathan, como que la pandemia fue ese quiebre para empezar a transformarnos un poco. Todo pues supremamente orgánico, no es como, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Nunca hubo una planeación ni un norte, sino que se fueron dando las cosas. Y en esas, como de empezar a volver a las salas, nos escribió Doco y nos escribió por Instagram que nos querían invitar al estreno de esta peli, si me olvidó el nombre. Amor Rebelde. Amor Rebelde. Entonces, pues, no sé, yo lo pienso hoy en retrospectiva como que es algo muy simbólico, como que haya sido justo esa película, porque es una película que habla del posconflicto, bueno, del posconflicto no, sino del posacuerdo, que habla como en gran medida del acuerdo de paz, de las transformaciones del conflicto, de la historia de Colombia, y pues nosotros desde las ciencias sociales, desde la ciencia política, empezamos hablando mucho de eso, de cómo el cine es un dispositivo de transformación social. Entonces es muy curioso que justo haya sido esa película, y me acuerdo mucho como pues la novedad, como de qué es esto, a qué nos están invitando. Una función de prensa. Sí, es rarísimo. Sí, que es un público particular, que tiene expectativas y que empiezan a tener ustedes, a tener diálogos ustedes con los creadores. Sí. ¿Cómo empieza a hacer eso? Porque creo que al principio, por lo que veo, entonces Tercer Cine es un parche donde hablemos desde las miradas de cada uno, cómo entendemos el cine, las representaciones, miremos,
pero aquí ya ustedes pueden empezar a hablar directamente con los creadores, que creo que es lo que empieza a haber en esas funciones de prensa. Yo diría que antes de eso en el podcast ya habíamos tenido contacto con algunas personas, como con Ricardo Coral, con Adriana García, que con ella hicimos un podcast de virus tropical. No, sí, es que hay dos Adriana Adrianas. Bernal también. Adriana Bernal y Adriana García y Santiago, el de virus tropical. También con Sí, Santiago, como que ya... No sé cómo realmente resultó, pero empezamos a invitar a gente al podcast para que hablaran. Y la a gente, directores. y no es tan difícil. No, pues es que, o sea, la Uno verdad... cree que es re difícil y realmente no. la gente quiere contar su historia. No, pero Sí. piense que específicamente en el tiempo de pandemia, estos directores estaban desocupados en su casa haciendo guiones así como locos. Y en esas los invitan a un podcast que es en Facebook en vivo a hablar de su película. Y dicen, pues sí, pues hablemos, Sí, sí. pues hablemos. Algunos de ellos eran conocidos de nosotros por la universidad porque habían sido profes o por alguna cosa ya había una conexión, entonces era solo como escribirle un correo y invitarle. La persona caía, entonces como que cuando dimos el paso a prensa, siento que fue un poco como que ya sabíamos que iba a suceder también, ¿no? Como que de alguna manera como bueno, ya hemos hablado con directores, ya hemos hablado con gente que está en la industria, creo que dar el paso a entrevistarlos ahora en video es un poco más sencillo, ¿no? Como que ya es, lo que dice Laura es un proceso muy orgánico, como que nunca lo pensamos así como una libreta de planeación, solo se fue dando. Y creo que la experiencia ha sido muy, no sé, o sea, yo nunca lo he sentido de manera abrupta, como que nunca ha sido de un día para otro, se transformó, sino simplemente va fluyendo. Ahí quiero detenerme en esto y es el cine colombiano y lo que fue pasando en cada uno de ustedes al empezar a cubrir el cine colombiano y a volverse en un medio, una plataforma que tiene un foco específico. Esto es cine colombiano. Yo estoy por cambiarle el loguito a esto para que se llame gente que hace cine y audiovisual, porque yo he empezado a conversar con gente que hace series, pero no quiero que sea otro podcast. Pero también pero ahí se combinan muchas cosas, pero lo de ustedes es cine colombiano. ¿Bien? Absolutamente ahí. ¿Qué ha pasado con ustedes con la apreciación del cine colombiano internamente? ¿Lo valoran más? ¿Lo quieren más? ¿Toman distancia? Bueno, ¿qué ha pasado en cada uno? Pues nosotros recientemente dimos esa misma discusión y por eso estamos agregando el cine colombiano y latinoamericano. Bueno. También porque, pues bueno, nos hemos dado cuenta de que Claro, el cine hace colombiano... poco ustedes sacaron una entrevista con esta directora brasilera, si no estoy mal, que vino. Sí. A la MIP. Sí. Porque pues el cine colombiano dialoga con otras latitudes y pues hay muchas cosas históricas que Colombia pues dialoga con el resto de Latinoamérica. Entonces también estamos como cambiando el logo un poco y mirando hacia otras latitudes. Pero ha sido un proceso de mucha transformación y hay opiniones sobre el cine colombiano que quizás me guardo off the record. Pero, o sea, como dice Jonathan, nosotros no solo miramos las películas como obra en sí misma, sino es un proceso de mirar la historia del cine colombiano y cómo han sido pues estas transformaciones. Entonces también en un principio era como el descubrimiento, como que es toda esta gran cantidad de películas, como la novedad de empezar a descubrir directores, descubrir movimientos y darse cuenta de que Colombia en efecto tenía una cinematografía muy rica. Numerosa, exacto. Y preguntarnos también, y ahí va como asociado a las necesidades en tercer cine, es como si hay tantos directores, si hay tantas películas, porque la gente, incluso nosotros mismos, no nos enteramos, como qué está pasando con todo esto, como alguien tiene que hablar de cine colombiano y pues nos tocó a nosotros. Entonces iba como hacia esos lados. Pero pues a medida que uno va, pues bueno, personalmente, no sé, al resto, uno va nutriéndose como de, no solo el cine colombiano, sino en términos de películas, sino también de la industria. Entonces uno empieza a entender como los circuitos de festivales, las producciones de las películas, los mercados, y como que va aumentando como esa comprensión del cine colombiano. Y sí, es como por etapas, por épocas, como que el año pasado yo decía... He visto muchas películas, he ido mucho a cine y todo lo que he visto es cine colombiano.
y es como, tengo que parar. A mí me pasa esa vuelta, como no estoy viendo nada más. Sí. Claro, porque por el propio estudio y por el mismo oficio del que estamos haciendo, pues nos obliga a estar muy atentos, y no necesariamente porque tenga que entrevistar a alguien, sino porque tarde o temprano esa película en algún momento me la voy a encontrar más adelante y voy a dialogar con otras personas ahí. Bien, pero entonces, pero es como el descubrimiento y después el conocimiento, como entender cómo funciona más allá de solamente la película solita como obra de arte. ¿Y a vos qué te ha pasado en relación con el cine colombiano? Yo siento que es un proceso similar como con la música, como cuando uno empieza a hacer música empieza a valorar más cuando la escucha, ¿no? Siento que es algo parecido. Como que uno ya empieza a escuchar el bajo en el fondo de la canción, ¿no? Entonces ya uno dice, ¡ay, está el bajo! Y empieza a hablar de producción y qué bien producido. Y qué exacto, entonces con la película siento que es algo parecido, como que uno ya dice, uy, esa foto, ¿quién la hizo? Entonces Laura siempre tiene todos los datos de todas las películas. Entonces me dice, no, esa foto la hizo tal. Y yo, el de tal película, ajá, y empiezas a hacer. Exacto. Y uno empieza a hacer el match y dice, claro, tiene sentido. Y esta película dialoga con la anterior del director. Entonces, claro, como que esa conexión se vuelve un poco más amplia, como que se vuelve un panorama general y a profundidad. Entonces creo que coge un poco más de fuerza como la mirada que uno ya puede tener. Y también la opinión que uno empieza a formar se vuelve mucho más crítica del cine, ¿no? Porque ya deja de ser incluso una opinión y se transforma en un ejercicio argumentativo también sobre lo que está pasando en la pantalla. Eso siento que ha sido un proceso hermoso, pero también porque se enfrasca en el presente, ¿no? Y porque lo que usted decía, o sea, estamos viendo películas todo el tiempo de lo que está pasando ahora. Pero resulta que uno tiene un bagaje de un montón de películas que ha venido viendo y de películas antiguas que ha seguido viendo, que se empiezan a traducir también en lo que está pasando ahora. Entonces vean que hay problemáticas sociales que pasaban en las películas de los 60 que pasan ahorita, ¿sabe? Como que eso es muy interesante de empezar a entender como, pues evidentemente la historia política es algo que está en nosotros, porque pues definitivamente es lo que estudiamos, y la historia política viene siendo cíclica. Y eso es muy interesante porque el cine también hace esas representaciones. Y eso, poderlo ver, es un ejercicio muy lindo. Pero hay que verlo mucho, hay que ver mucho cine definitivamente para poder coger tantas cositas. Yo ahí quiero agregar algo. Como esa distinción entre la opinión, que nos ha pasado mucho, pues nosotros nos hemos metido en muchos problemas en Tercer Cine, nos han funado varias veces y varias personas me han llamado a mi celular a decirme, por favor bajas eso, no quieres que te ponga una denuncia. ¿En serio? Sí. Y, o sea, en general... Pero en cuanto a los textos, porque es que aquí, gente, hemos hablado de que primero es como un cineclub, un cineforo, después cubren eventos o después van a festivales, van a mercados, van a películas, recomiendan, anuncian películas, pero ustedes también tienen un espacio de blog y de crítica. ¿Te estás refiriendo a eso o a el TikTok o el Reel que hicieron sobre algo? Al TikTok, al Reel, a la entrevista, como en general. ¿Y se puede decir cuál? ¿O no? Hay varios. Una que se pueda decir como, oiga, yo dije esto y se incomodaron. ¿No? Ahorita no. Ok, sí, listo, mejor no. O sea, pero llegó a esos niveles de poder haber demanda. Sí, pues realmente nuestro lenguaje es muy, o sea, buscamos apelarle a otros públicos que no necesariamente es el público cinéfilo. Y muchas veces apelamos a los memes, a la sátira, al humor. Y una vez con cierta directora nos pasó que hicimos un comentario. No, o sea, en ningún momento la denigrábamos ni afectábamos su trabajo, como que al contrario, la publicación iba en torno a visibilizar sus películas, pero pues con un contenido de meme. Entonces a ella le molestó mucho como el formato y se ofendió de que hubiéramos hecho un meme, que bueno, ni siquiera era un meme, pero era, sí, como diferente, como a lo tradicional. Ella se ofendió mucho, me llamó muy intensa, como a decirme, no acepto esto, ¿qué les pasa? Los voy a demandar.
Y pues así como con diferentes contenidos que hemos hecho, la gente se indigna mucho. Y está bien, como que a nosotros nos parece bien que la gente se indigne, que la gente comente, Pues eso arme significa debate. que se está viendo Sí. y que se está abriendo el debate. Exacto. Incluso hace poco hicimos un video de que la gente no ve cine colombiano, o sea, decíamos textual. Y muchas personas se ofendieron y pues a nosotros nos gustó mucho. Claro. Porque tenían puntos de vista que nosotros no habíamos contemplado, entonces eso es chévere porque nos hacen también cuestionarnos pues el trabajo que estamos haciendo, cómo debatirlo, y pues o sea como que todo esto va a que pues llega un punto y nos dimos cuenta que los otros, o sea al principio era como un parche, como hablando en Facebook, diciendo pues muchas cosas desde el parche. Pero después, a medida que íbamos creciendo, que nos iba escuchando más gente, nuestra opinión iba teniendo una legitimidad. Entonces ya no era lo que decía Laura y Jonathan parchando, sino era lo que decía Tercer Cine. Claro. Y la gente, pues, Tercer Cine adquiere cierta credibilidad. Entonces como que ahí entra como un choque muy fuerte, como darnos cuenta de que, pues nosotros siempre en todo lo que hacemos tenemos una rigurosidad como de ver las películas, de leer, buscar bibliografía, como muy desde las ciencias sociales, el trabajo de investigación. Pero pues a pesar de esta rigurosidad es como darnos cuenta de que, lo que estamos diciendo a la gente le interesa. Como hay alguien que nos está escuchando, hay alguien que nos ve. Y es como decir, como, ¿en qué momento esto se volvió tan serio que llama a alguien a decirnos, los voy a demandar por lo que están diciendo? Que igual, o sea, eso pues pasa, pero sí como con otros temas, como cuando uno se pronuncia, cuando uno dice algo, cuando uno opina, como que tiene ciertas reacciones en la opinión pública, en la industria, entonces eso también es como medir el impacto que uno tiene, que pues sí va cambiando y que no pasaba al principio en Facebook Live cuando éramos 3 personas. Pero entonces, pero el lugar de la crítica es un lugar contemplado y un lugar que no se quiere abandonar en Tercer Cine. Sí, yo siento que la crítica tradicional que se escribe, que se ve la película, que se investiga sobre el director y se escribe, es un ejercicio que ha sido transversal, pero que se manifiesta de maneras distintas. Es decir, como que no solo va a ser directamente sobre la escritura en el blog de la página tercercine.co, sino que se transforma en, por ejemplo, una entrevista al director, en donde se le hace una crítica sobre las maneras en que hace la representación o en cómo usa los actores naturales. Por ejemplo, con Víctor Gaviria hicimos eso, como fuimos a hablar con él y la pregunta fue directamente ya venía de una crítica que hemos pensado a cómo se usa el actor natural en sus películas. Entonces, siento que la crítica se transforma también según los contenidos. La crítica escrita se mantiene, pero evidentemente vienen otro montón de proyectos al tiempo. Y lo que hacemos es responder, ¿no? Como responder a todo. Y el siguiente año seguramente van a poder ver que la página está mucho mejor montada. Esa página le hemos metido alma y vida, de verdad, para que se amplíe mucho más el ejercicio de crítica y sobre todo que no sea solo para nosotros. Porque nos interesa también que las personas puedan escribir, cualquier persona pueda escribirse una película que sea de una manera seria, argumentativa y que pueda mostrar lo que está pensando, lo que está criticando sobre un filme que se estrenó hace 20 años o que se estrenó hace 8 días. Bien, pues bueno, pero entonces ahora voy entendiendo lo de la plataforma, porque es que son muchas cosas al tiempo y de manera simultánea, con un foco que es cine colombiano y latinoamericano, con el foco de, invitar a la gente a que lo vea, a que lo consuma y a que conversemos sobre eso. Pero bueno, tú particularmente, no sé si tú, Jonathan, porque tú tienes más escritos académicos, tu tesis está relacionada con eso, humanidades digitales, es que es tu maestría. Sí. Y lo tuyo, he visto entonces que tienes blogs publicados no solamente, o artículos publicados no solamente en Tercer Cine, sino en otras revistas. ¿Cómo ha sido entonces de politóloga a tercer cineasta? ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo es eso? Pues es chistoso porque nosotros hacemos el chiste de que la ciencia política no sirve para nada, con mucho respeto a todos los politólogos que nos escuchan. No se vayan a ofender ahora, por favor, funado el episodio. Y es que, por ejemplo, cuando tú estudias ingeniería, tú aprendes a hacer algo en concreto. Mientras que cuando tú estudias ciencia política, filosofía, antropología, lo que uno hace es como ponerse unas gafas para ver el mundo.
y es la estructura de pensamiento lo que uno adquiere en la carrera. Entonces yo siempre he dicho que la ciencia política es como una herramienta que yo adquiero para ver el cine. Igual que Jonathan, yo también hice teoría política, entonces es más como poder ver al cine y entender las películas como desde este lado. Gafas. Sí. Ok, y en ese sentido van tus escritos. Sí, un poco. También como vinculando, pues no solamente lo que ya decíamos ahorita, no solo la apreciación al cine y un poco del arte por el arte, sino como poner las películas a dialogar con las estructuras, con las trayectorias históricas, con los contextos sociales. Bien, esta vaina se creció y ahorita estamos hablando con Jonathan. Bueno, ¿a qué estás dedicado? No, pues estamos dedicados a Tercer Cine y tú también. Tercer Cine hacen otras cosas paralelas, pero Tercer Cine se empezó a convertir en su proyecto de vida. Ya no es un parche, sino que es un proyecto de vida. Bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cómo empiezan ustedes ya de politólogos a mercadear su producto, a volverlo sostenible? ¿En este momento es sostenible? ¿Cómo está la vuelta? Porque creo que hay proyectos similares de diferentes colectivos o que vienen más desde la comunicación o desde el periodismo, desde el mismo cine en diferentes partes del país. Pero ustedes son digamos, como un modelo interesante para observar. ¿Cómo va eso? Diría que así como ha sido antes las entrevistas orgánicas, el proceso de financiación también ha sido orgánico. Y diría que empezó con particularmente alguna productora que nos llamaba para que publicitáramos su película que iba a salir tal día en cines y quería que hiciéramos un video. Entonces, bueno, lo hacíamos. Después nos llamaban para hacer otra. Después nos llamaban para ya no solo ir a un estreno de una peli, sino un mercado. Entonces ya era como un ejercicio un poco más grande. Y casi siempre era como un patrocinio específicamente para promocionar algún tipo de contenido en redes sociales. Eso se ha ido transformando también. Hace poco ganamos una convocatoria del Ministerio de Cultura para investigar las locaciones de cine colombiano. De eso quiero que hablemos, me parece maravilloso. De eso hablamos más adelante, segurísimo. Pero vea que entonces lo que hicimos fue como replantear un ejercicio un poco más amplio de financiación, porque definitivamente a través de solo patrocinios era muy difícil vivir y necesitábamos como volverlo un poco más general, apelar a otro tipo de dineros que venían de otros lados, de investigaciones, por ejemplo, de convocatorias. Hemos estado en investigaciones como a nivel internacional. Hay una muy loca que se financió con el Fondo de Cultura de Arabia, que era una fundación de Berlín, la que nos terminó dando la plata a Colombia, y era una investigación sobre redistribución de la imagen en movimiento, ni siquiera del cine, sino la imagen en movimiento en la carrera novena con 22, en este sector de Bogotá donde se reparan todos los televisores, y era mostrar películas alternativas en pantallas abiertas, básicamente en televisores que están reparándose en ese momento, o en restaurantes, o en la calle misma, o bueno, en un ejercicio como de redistribución de la imagen bastante interesante. ¿Lo hicieron ustedes? Lo hicimos nosotros, sí. Oye, ¿y bajo qué figura? ¿Tienen que asociarse, crear una fundación? ¿Qué tienen que hacerlo? ¿O como personas naturales que aplican a la convocatoria? Eso fue como personas naturales, porque una amiga mía de la maestría que se llama Valentina tenía un proyecto en ese momento que era como mucho más de museo, de historia de la tecnología también. Y ella quería entender un poco más ese proceso de la distribución. Ella ya había hecho un circuito previamente y me habló para que hiciéramos algo con Tercer Cine. Propusimos hacer el proyecto como un poco más robusto, grueso, con curaduría, con hacer el circuito, pensar productos también que se generaran después de esa investigación, hacer entrevistas a la gente de la novena, Laura un Atlas, por ejemplo, como retratando la historia de esta carrera novena y de la 22. Entonces, claro, como que fue una cosa mucho más grandota, y la propuesta se terminó enviando a esta fundación de Berlín, que pues ya tiene unos fondos adquiridos del Fondo de Cultura de Arabia. Entonces como que ese fondo fue particularmente interesante porque nos llegó en dólares y nos permitió ejecutar muchas cosas acá. Eso fue un impulso gigante porque en ese momento vivíamos de patrocinios casi, como que nos llegaba de vez en cuando uno que otro patrocinio, y en ese momento fue como, uy, esto se puede consolidar como una manera distinta también de ejecutar, ¿no? Como porque también podemos crear cosas y no solo entrevistar al director, sino también encontrar fondos diferentes para financiar la operación y financiar estos otros productos que no son tan fáciles de financiar, pero que finalmente hacen parte del core de la operación de Tercer Cine, que es conversar sobre el cine. Oye, qué bueno eso. Oye, ¿y cómo les fue con eso?
¿Eso ya fue? ¿Dónde se ve? ¿Hay memorias? O sea, me parece brutal uno como poder ver películas exhibidas en la Novena en medio de venta de eléctricos, sonido, parlantes, guitarras. ¿Cómo fue eso? ¿Sí? Hay un Instagram, o sea, para ver memorias y como el registro del trabajo, @oficina de interferencias en Instagram. Y ahí está como el registro de lo que hicimos. Claro, en algún momento yo creí que esa era... La yo oficina. veía eso y que era su oficina desde la cual operaban Tercer Cine y otras cosas. Claro, es que era una oficina de verdad en el Centro Comercial del Futuro, ¿no? Entonces era todo un ejercicio futurista también conceptual. Y no fuimos solo nosotros realmente, fue un proyecto de una colectivización importante. Estuvo Tercer Cine, pero también estuvo Estación Terrena, que era este lugar de mi amiga Valentina, que reunía a otras personas, por ejemplo, a una persona que estaba muy interesada en estudiar la historia de las antenas en Colombia, que también se llama Valentina, Laura Beisner, que es una artista sonora muy, muy importante en Colombia, y que ella también hizo todo un ejercicio histórico sobre los caminos de las estrellas y cómo se empezaban a escuchar y a dialogar con los caminos que tenemos hoy en día en el centro de Bogotá. Ella incluyó un poeta portugués Alex se llamaba, ¿te acuerdas? Uy, no, sí, un Ya no me nombre, acuerdo me cómo se equivoco. llamaba, un poeta portugués que estaba acá justamente en Bogotá. Entonces como que ese proyecto se volvió mucho más grande de lo que pensábamos en un inicio y empezaron a aparecer un montón de investigaciones paralelas todo al tiempo sobre la historia de la tecnología en la carrera novena. Evidentemente nuestra labor era sobre la imagen en movimiento porque era lo que sabíamos. Pero eso cada vez se complejizaba más con las investigaciones que estaban haciendo en paralelo nuestros compañeros y terminó siendo una cosa muy robusta al final. Invitados a ver el Instagram de la oficina de interferencias, tuvimos una oficina en verdad tal cual, como alquilamos una oficina en donde teníamos un centro de operaciones y trabajábamos como si fuera de verdad con chalecos de oficina y Con toda la uniforme. cosa y con uniformes, o sea, fue un ejercicio muy serio. Y el recorrido, creo que fue un recorrido grande que hicimos por el circuito. Fue una locura. Porque, claro, ver cine en pantalla grande o en la casa, pues como que el cine huele a palomitas, ¿no? O huele a sala de cine, o huele a la cama donde uno lo está viendo. Pero cuando uno ve el cine en la calle, cambia todo. Todos los sentidos se transforman. Entonces era ver cine con el olor a el cigarro que se está fumando alguien en la esquina o con el sonido del señor vendiendo vidrio templado en la carrera novena, pero al mismo tiempo yo estoy viendo la película ahí. No la estoy escuchando, porque de verdad no se puede escuchar. Y transforma completamente toda la experiencia cinematográfica. Bueno, y hablando de transformación, entonces ustedes en 2024 iniciaron un proyecto de como habitar y recorrer locaciones que han sido importantes para el cine colombiano. Cuéntenos un poquito de eso, está del carajo. Sí, pues eso fue precisamente gracias a una convocatoria que nos ganamos a Jóvenes por el Cambio, pero o sea, el proyecto como tal inició en 2021 y la primera versión se llamaba Bicinéfilos, que era recorrer las locaciones en bicicleta, pero pues nos dimos cuenta de que la logística era muy complicada, como tener 20 personas en bicicleta por el centro un sábado es muy difícil. Pero era un recorrido muy pequeño, como 10 películas, por el centro principalmente, como por la Candelaria, y era hablar de la historia del cine colombiano y vincularla con el espacio físico, con la experiencia urbana y geográfica de caminar la ciudad. Ese proyecto estuvo en 2021, alcanzamos a hacer 2 recorridos pequeños, y este año nos lanzamos a la convocatoria y nos la ganamos, nuestra primera convocatoria así muy oficial. Ya estamos cerrando el proyecto, pero sí fue como un poco reutilizar más bien el mismo ejercicio, pero esta vez mapeando mucho más las locaciones, como expandiendo la ruta. ¿Solo el centro? Adelante. A ver. El centro es como evidentemente el centro, porque pues ahí se ha grabado mucha cosa, pero también tratamos de mapear otras locaciones, otras localidades. En el sur, por ejemplo, tratamos de hacer varias cosas y el sur es bastante difícil de mapear, le cuento, bastante difícil, porque tiene transformaciones muy rápidas con el tiempo. Entonces, por ejemplo, la película La Estrella del Sur, ¿no? Que es en teoría es de un barrio que se llama La Estrella en Ciudad Bolívar. Resulta que se grabó en un barrio que no es La Estrella, sino se llama La Estrada en Ciudad Bolívar. Y resulta que La Estrada ha cambiado muchísimo en 20 años. Entonces, cuando usted va allá, la calle donde se grabó no existe. No se ve No como existe. allá, ¿no?
Y eso hace que sea mucho más complejo, siendo que también los procesos del centro como que tratan de mantener el centro histórico básicamente, ¿no? Y eso permite que sea un poco más fácil. Pero lo hicimos con películas en el sur, en el oriente, en el occidente, en el norte. ¿Qué películas hacen ese recorrido? Uf, hay de todo. En el recorrido... La primera, o sea, nosotros teníamos como un criterio como para escoger las películas, porque si nos poníamos a ver todas las películas que se han rodado en Bogotá, no acabábamos nunca. No, claro. Entonces era escoger películas que hablaran de la experiencia urbana y de las transformaciones históricas de Bogotá o de las relaciones que nosotros tenemos con el espacio y con la ciudad. Entonces, la primera es el drama del 15 de octubre y la más reciente es Un varón. Entonces, como desde 1920 hasta 2023 tenemos películas y hay de todo. O sea, como pues los grandes clásicos como Satanás, La gente de la Universal, La estrategia del caracol, La playa de C, La primera noche, Chircales. Tenemos Chircales. Wow, ¿se fueron a las ladrilleras? Fue muy difícil y nos dimos cuenta, aquí un dato para los que están escuchando, un dato coctelero. Las ladrilleras duraron cerradas durante mucho tiempo, hasta 2007, y ahorita están como en un proceso de renovación urbana liderado por Peñalosa, muy complejo. Entonces es un territorio que ahorita está en disputa. Hasta ya fuimos a dar buscando la locación, pero pasa lo mismo, como pues se grabó en los 70, ahorita con todos estos problemas por el territorio se ha transformado un montón, pero sí la idea era como buscar estos lugares icónicos. Y bueno, me imagino que algunos a punta de investigación y otros a punta de llamada a los productores, a los realizadores de las películas. ¿Cómo lograron encontrar los sitios y mapearlos? Sí, fue un ejercicio como de todo un poco, bastante, como de todo un poco. Pero se sostenía mucho en el conocimiento de la calle bogotana que tenemos, básicamente. Como sí. Ver la película y decir... Yo he visto esto. Yo sé dónde es ese parque en Ciudad Bolívar. Lo voy a buscar. Voy a llamar a mi parcera de Ciudad Bolívar y le pregunto si allá se grabó tal. Okay. Claro, como que es un ejercicio que complejiza también. Y también porque en algunas, digamos, como que hablar con Marta Rodríguez y preguntarle dónde grabó Chircales es un poco difícil en este momento. Y muchas películas antiguas pasa eso. Digamos que también contactar a Sergio Cabrera es un poco difícil. No sabemos mandarín, por ejemplo. Entonces, sabe, como que se vuelve un ejercicio complejo. Entonces decidimos como, bueno, hagámoslo con lo que se pueda hacer en este momento. Que sea un ejercicio muy, muy intuitivo, pero que también sea un ejercicio riguroso. Por ejemplo, yo lo que hice con varias locaciones era parar la película, ver el frame, ampliar lo más posible, buscar la dirección que aparecía en la pantalla, irme a buscar la dirección en la calle, verla y decir, ya, es esta. ¡Wow! Entonces, claro, es un ejercicio un poco más lento, pero que permite que uno también integre la transformación de la ciudad. Yo lo hubiera hecho a punta de buscar los productores y toda la cosa, pero esto le ofrece una práctica más punqueta, claro, y más bonita y más antropológica y más cienciosocialista. No, está del carajo. Bueno, pero se acaba el proyecto, entregan el informe a Mincultura y ¿pueden ustedes continuar haciéndolo? Sí. ¿Esa es la idea? Pues realmente ahorita estamos cerrando el proyecto, pero sí queremos como continuar, sobre todo con el ejercicio de los recorridos, porque a la gente le encantó y muchas personas todavía nos escriben como cuándo es el próximo. Claro. Entonces el otro año sí queremos retomar los recorridos y bueno, hay dos cosas, como el primero poder ampliarlo a otras ciudades, como hacer este mismo ejercicio en Medellín o en Cali, por ejemplo, y ver qué está pasando ahí. Pero también nosotros tenemos un sitio web donde las personas pueden entrar a mirar las fichas técnicas, las fotos, cómo están agrupadas las locaciones, también como que sea un repositorio de todo este trabajo que quede ahí alojado. Qué bueno. Bueno, estuvieron hablando ahorita de películas recientes. Ustedes han consumido mucho cine reciente. Y hay un ejercicio que nosotros hacemos aquí en Gente que hace cine, que los compromete, porque la idea es que se llama el apocalipsis zombie. Y el apocalipsis zombie es suponer que en este momento vienen los zombies. Y yo sueño con tener este estudio lleno de DVDs, así sea vacíos, con las carátulas de todas las películas colombianas, y que sea como en Criterion Collection, pero que sea como Colombian Collection, donde la gente venga y huevonee con las películas. Yo creo que toca hacer una convocatoria para ganarse, para armar solo el set e imprimir las carátulas.
O hacemos un llamado a los productores para que nos regalen sus películas y lo vamos haciendo. Porque sería más fácil escoger las 5 si uno ve los títulos. Sí. Pero como no es así, imaginémoslo. Por ahí Proimágenes tiene una colección digital de un montón de afiches y de portadas de cine colombiano. Patrimonio. Que la hizo con Patrimonio Fílmico. Es muy buena porque hay muchos afiches de cine colombiano y de carátulas. Le puede servir para su investigación. Vea. Vamos a hacerlo. Pero por ahora, como estamos en estado apenas de hipótesis, bueno, si ustedes en este momento, nada, se tienen que llevar 5 en la mochila. Que son 5 que ustedes consideran que allá en la nueva civilización, donde al otro lado de la montaña, donde no llegan los zombies, va a ser clave para hacer un nuevo tercer cine desde cero y decirle a la gente, mire, veas estas películas. Alcancé a coger estas 5 que no necesariamente son las mejores. El criterio puede ser, son las pertinentes, son las buenas para por lo menos retratar un poquito. ¿Qué se les viene a la cabeza? Bueno, lo bueno es que serían 5 y 5, entonces ya no son tan poquitas, son 10. Pueden ser desde el gusto y bien. Y aquí decimos de una vez, con eso no estamos diciendo que son las preferidas de ustedes o algo así, pero nada, no importa. Si tuviéramos que escoger 5 hoy, ¿con cuál arrancaríamos? Laura, tú. Yo arrancaría pues como haciéndole un homenaje al tercer cine, con alguna película de Carlos Álvarez. Yo creo que es La Democracia. Bien. Bueno, va va pensando la otra. Tremenda. La tuya. Yo también por ese mismo rumbo creo que iría por Viernes Santo en Policarpa. Documental poderosísimo, una intervención de la policía al barrio Policarpa y la gente levanta las casas. O sea, las casas son hechas de lata y tienen palos por debajo y las pueden levantar, son móviles. Entonces es un ejercicio muy interesante de cómo se construye y se moviliza una casa entre el colectivo, entre la gente, entre el pueblo. Peliculota, es un documental muy fuerte. Ese para mí es necesario Listo. para el resto. Va una de cada uno. Segunda tuya. Es que es un ejercicio difícil porque uno podría nombrar como las más importantes, las más famosas. Las que más se acuerda. También. Sí. Que mira que en ese ejercicio ahí, para que sigan pensando, cuando yo le hago esta pregunta a los cineastas, me ha pasado que se vuelven a las películas que vieron en cierta etapa de su vida. Entonces, generalmente me responden Rodrigo de La Vendedora de Rosas, La Estrategia del Caracol, como esas películas, y me llama la atención que habiendo promedio de, no sé, 40 películas en los últimos 10 años por año, no mencionen una de las más recientes. Yo tengo una teoría, escuché una vez una teoría y era, perdón, timbran en la casa, estamos en una casa. Yo tengo una teoría que tiene que ver como que la memoria juega mucho con lo que se ha impactado en ciertas edades de la vida de uno. Sí. ¿No? Yo me acuerdo de la música que escuché a la edad de ustedes. ¿Sí? ¿Sí? Yo me acuerdo de esa música y esa es la que siempre vuelvo. Entonces probablemente eso pasa con el cine. Ok, haciendo esta pausa editorial, segunda tuya. Yo creo que, sí, como jugando por los laditos. Ahora no me sé el nombre. Es una de Ospina y Mayolo. Oiga, vea, la de los deportes. Sí, oiga, vea. Sí. Bien, ok. Seguimos ahí en el lado como medio documental todavía, ¿no? Sí, yo también me voy a lo documental, pero un poco más para atrás con Manizales City, que es un documental, pues, mudo, que habla como de... trataba de promocionar a Manizales como una ciudad muy importante para el turismo, para que la gente viniera a comerciar, pero Manizales tiene un incendio a la mitad del rodaje. Entonces, en cambio, Manizales City se convierte en como en un repositorio, si se puede decir, de la destrucción que tuvo Manizales. Es un documental loco, porque el personaje principal es la ciudad. No hay personajes realmente, son solo imágenes pasando de la ciudad, de los puntos importantes, de cómo la gente comercia, de cómo andan en caballo, de cómo andan en carros muy viejitos, de cómo compran en la plaza, de cómo se movilizan en escenarios políticos específicos de elecciones. Como que es un documental muy, muy importante
para el eje cafetero, pero definitivamente representa mucho poder ver lo que fue Manizales antes del incendio. Y otros cines, otros lugares. Tercera tuya. Yo creo que voy a cambiar la anterior. ¿Por qué? Me quedé pensando. ¿Nunca habíamos hecho esto? En vez de Oiga Vea, voy a poner El fin justifica los medios, que pues es reciente. Es más reciente, sí. Pero habla como de todas estas películas entre los 60 y los 70. Y yo creo que es una película que hace un ejercicio muy valioso para la historia del cine colombiano. Y es que coge todas estas películas, el grupo de Cali, el cine popular colombiano, como que coge todo esto y hace, por decirlo de alguna manera, una curaduría, como contar la historia de este grupo de cineastas, y sobre todo algo que yo valoro mucho, y si alguien del equipo me está escuchando, quiero que sepa, que el hecho de restaurar estas películas y de darles una nueva vida, porque todo lo que uno ve ahí está restaurado, es un ejercicio muy valioso para la cinefilia, porque pues yo había visto Oiga Vea en mi computador, una copia súper mala, Sí. pirateada, y volver a verla en pantalla grande, restaurada, junto con las otras películas de esta época, es un ejercicio muy valioso. Entonces la cambio. Entonces, Listo, porque es compilatoria. Exacto, Y habla sí. de otras cosas. Para irme hacia otras épocas. Bien, sí, siempre que yo me auto pregunto, a veces yo me entrevisto a mí, Mauricio, ¿tú cuál serías? Y por ejemplo, cuando quiero reunir algo, por ejemplo, de Luis Ospina y Mayor, pues nada, todo comenzó por El fin, porque es como grandes éxitos en 3 horas. Sí, son como los 14 cañonazos de Ospina en una película. Oye, perdón, que venga la funada. Listo, tercera tuya. ¿Cuál sería la tercera? Hay un documental. Yo no soy tan fan del documental, pero solo estoy hablando de documentales. Sí, no sé, no entiendo. Pero hay un documental muy chévere que se llama Bogotá Punk, Los Podridos 80, que habla de la historia del punk en Bogotá y de los lugares en donde se empieza a constituir, de las bandas, le hacen entrevistas a las bandas que empiezan a surgir como en la escena de punk de Bogotá. Le hacen entrevistas a calvos, a punqueros, aparece, se me olvida el nombre del bajista de Terciopelados, bueno. Héctor Buitrago, con la pestilencia, ¿no? Con toda la experiencia. Es un ejercicio muy, muy interesante de entender también como la construcción política y musical que tiene el punk en Bogotá. Muy buena, estuvo un tiempo en YouTube, la bajaron. Hice una segunda parte que me la vi hace poco, que también es muy buena, y sé que están rodando la tercera parte. Pero ¿de cuándo es el documental original? O sea, la primera No, parte. yo creo que eso fue en el 2016 o 2018 que sacaban, que estrenaban la primera parte. Eso no es muy antiguo. Y la segunda la estrenaron hace por ahí unos 5 años, tal vez, diría yo. Sé que la tercera, no sé si ya está hecha, pero está ahí, como está ahí en el tintero. Wow. Y es un ejercicio documental muy importante porque la música, pues para el mundo cultural, es una cosa muy valiosa que tiene que ser documentada sí o sí. Bien. Ustedes están yendo de rarezas, entonces me toca ahorita tomar nota. ¿Ya vamos a la cuarta tuya? No, ahora voy en la tercera porque ¿Sí? cambié. Ah, no. Y ahorita dice, no, ahora te cambio la 1 por la... Y vamos a terminar haciendo 10 solo de la 1. A ver. Yo creo que escogería Los Nadie, como muy bueno. para irnos algo más actual. Porque yo creo que Medellín es muy importante en la historia del cine colombiano. Y los mayores cineastas han sido de Medellín, y es una ciudad como muy convulsionada, con muchas pulsiones audiovisuales ahí. Y siento que esta película es como responde un poco pues a Víctor Gaviria, pero como que propone algo nuevo. Y sí, como que nos habla de otra ciudad, de otros jóvenes que ya no están involucrados en la violencia, en el conflicto, que ya no son víctimas, sino que cambian como esta condición de víctima y proponen otras cosas desde el arte, desde la calle. Entonces sí. Bueno, Los y de una Nadie. vez tu cuarta. No, para equilibrar. Sí, no, adelante. Ah, bueno, está bien, cuarta. Yo me iría con La Primera Noche, ya para hablar de ficción. Sobre todo porque siento que en el momento del estreno se vuelve una película políticamente relevante. Se estrenó en el 2003, ¿no? Entonces financiada por el beneficiar a la ley de cine que acaba de salir, bueno, todo este cuento, pero particularmente importante porque es de las primeras películas que se enfocan en las víctimas directamente. Y el fenómeno de desplazamiento forzado en Colombia es gigante. Póngale que en el registro único de víctimas hay 10 millones de personas inscritas del conflicto armado en Colombia. De esas, unos 7 millones son de desplazamiento forzado.
es muy probable que seamos el país con más desplazamiento interno de todo el mundo. Es un conflicto muy serio y La Primera Noche habla del desplazamiento forzado y habla de la guerra de una manera en que se enfocan las víctimas y no en los hitos históricos o no en las grandes figuras como venía pasando en la cinematografía, sino que pone el foco en una familia que es desplazada y tiene que llegar a Bogotá y pasar su primera noche. Esa película es muy relevante por el ejercicio político también que realiza. Bien. Ahora sí, Listo. la cuarta, señorita. Estaba pensando mucho en Dago García y en que pues a él no lo podemos dejar por fuera de la lista. Pero pensando como también, o sea, no decir El Paseo ni ninguna de estas cosas pues que ha dirigido Trompetero. Hay una película de Dago que me gusta mucho y que yo digo, esto no parece dirigido por Dago García, y siento que es como una joya muy valiosa que está escondida, que es una biopic de Khaled Morales. Se llama What? Frío en el Limbo. Sí, es. Sí, increíble. O sea, ¿En serio? Está en YouTube, pirateada, increíble, muy buena resolución. Muy buena. ¿Y Sí. es dirigida por Dago? Dirigida por Dago. Sí, pero yo le hice una pregunta a él relacionada. Él dice, no, pues nada, que no, él no se siente buen director y que pues sobre eso trata y evade dirigir. Sí, pues no sé si entrará a como criticar su habilidad de director, si es bueno o malo, pero siento que es una película que está ahí como escondida y se me hace muy valiosa porque siento que Khaled Morales es un personaje muy importante en la cultura popular colombiana y que exista un biopic dirigido por Dago García es como una rareza que yo digo, bueno, esto tiene un Wow. valor. Bueno, bueno, la iremos a buscar. Sí, sí, sí. Bueno, ya le llegó su quinta. Ya, van a llegar los zombies y lo van a comer. Y mi quinta, pues si son los zombies, tiene que ser una película apocalíptica, ¿no? O una película de terror más bien. Y me voy a ir con un corto de mis parceros de la Banda del Sur, con Palo Quemado. Ese corto es increíble. Es increíble, es increíble, es increíble. Está disponible en este momento en RTVC Play, si no estoy mal. Sí. O en Retina Latina, no sé, pero se puede ver. Sí, se puede ver. Corto impecable, cómo está grabado, cómo está actuado, la musicalización, la locación de Palo Quemado es una cosa hermosa. Y lo que más me interesa es que a mí me da miedo. Sí, o sea, a mí sí me dio miedo porque es algo como sentir el miedo. A ver, muchas veces cuando hablamos con Jairo Pinilla, por ejemplo, nos decía como, es que ya las cosas que pasan en Colombia son terroríficas, ¿no? Entonces, ¿para qué uno hace ta? Y cuando estos pelados de Palo Quemado retoman a los vampiros, yo digo como, oiga, es que esto puede pasar, ¿sabes? O sea, es que esto puede pasar, como yo estoy seguro que puede haber gente que haya consumido sangre humana en Colombia, ¿sabes? O sea, es una cosa como así de loca que yo digo, eso sí como dice Amparo Grisales, como eso me erice, ¿sabes? Como esa cosa es muy poderosa porque es muy posible, no es un demonio, no es un espíritu, no es, no sé, la pata sola, sino es una cosa que puede suceder y eso para mí es muy, muy aterrador. Sí, a Jefferson Cardosa toca hacerle el seguimiento porque puede ir volando tremendamente, tremendamente. Y bueno, ¿cómo es que se llama? 14 de octubre, el anterior. 28 de mayo. 28 de mayo. Sí. Perdón, di cualquier fecha. 28 de mayo, además porque tiene 17 de abril. No, sí. Pues tiene un significado esa fecha. Y de nuevo está la sangre, la violencia, pero tiene unas sutilezas, crudezas y sutilezas en su cine tremendas. Y ahorita sí, cerremos. Sí. Quinta. Ahora sí se me vienen un montón de películas a la cabeza, como ya después de haber pensado Claro. tanto. Pero yo creo que para cerrar, El Apocalipsis Zombie, El Fin del Mundo, Ángel 69. Wow, claro. Mucho, Todo el mucho. sentido. Sí. Sí. Pero con todo el sentido, qué bueno. Pero ustedes no hicieron una selección apocalíptica, sino una curaduría. Hicieron una curaduría para... Bueno, eso está interesante. Qué bueno, nada, tomemos nota. Y las que no han visto, yo tuve la oportunidad de verla en el Festival de Cine Cartagena. Esa es una película para verla en pantalla grande Sí. y disfrutarla. Y claro, ahorita que estaba viendo la premiación precisamente la votación del público, los premios Macondo, uno ver una peliculota como Ángel 69 con no muchos votos da un poco de tristeza, pero bueno, es también ver qué pasa con la exhibición, con la distribución, con la circulación de los contenidos, y con eso quiero terminar. Bien, y es eso. Creo que ustedes se han hecho esa pregunta
todo el tiempo, nos hacemos esta pregunta todo el tiempo. Yo a veces me hago la pregunta como, ¿para qué hago un podcast de gente que hace cine que no veje la gente? Sí. Porque muchas veces lo que vemos en los festivales es que nos encontramos nosotros mismos, los que estamos interesados en esto. Pero bueno, eso es un fenómeno que es muy complejo de analizar y que no vamos a terminar respondiendo en esta pregunta. Pero es la pregunta que hemos hecho en Gente que hace cine durante el 2024 y es, bueno, ¿cuál es la propuesta desde su realidad para hacer que la gente, uno, puede ir a salas, pero creo que cada vez ir a salas se está volviendo un acto más esporádico, cada vez es más selectivo, ¿no? Ir a una sala, a menos que uno tenga una profunda cinefilia en su corazón, o demasiados patrocinadores que te obligan a ir a ver las películas. Sí. Pero sí, se está volviendo un evento, es un evento ir a cine porque lo puedo tener en otro lado. Entonces la pregunta a veces no es ¿qué hacemos para que la gente vaya a salas? Sino también qué hacemos para que la gente, cada vez más gente se dé cuenta lo que se está produciendo en Colombia, que hay cosas buenas, malas, regulares, pero está produciendo mucho, yo creería que cada vez con más calidad y con más historias y con más intereses, con más diversidad. Y yo sí le hago esa apuesta, yo cada vez que puedo invitar a alguien lo hago. Pero ustedes, desde lo que han aprendido en estos años de tercer cine, obviamente tercer cine es eso. Me van a decir, pues, seguir haciendo tercer cine. Chao, hasta luego. Este fue el podcast. Pero bueno, ¿qué otras ideas se les vienen a la cabeza a ti? Pues yo siento que lo más importante, o sea, uno puede ingeniarse las 1000 campañas en redes, hacer mucha publicidad. Eso no garantiza que la gente exacto. se pare y vaya y compre un ticket. Yo creo que lo más importante es llevarle el cine a la gente, como que las personas tengan una posibilidad de acceder a las películas, porque a nosotros nos pasa que subimos un video sobre X película y la gente nos escribe y nos dice, yo vivo en Ibagué, yo vivo en Yopal y en Pasto, pero las películas no llegan, y si llegan, pues llegan 1 año, 2 años después, como en los festivales. No pueden participar de la discusión, de la conversación. Exacto, entonces es como buscar estrategias, sí, para llevarle el cine a la gente, de distribución, que ya hay muchas sucediendo, y pues bueno, no hay que entrar a nombrar todas, porque, pues, pero sí reconocer el trabajo de la gente que está en los territorios proyectando y haciendo cine, que es muy valioso, pero sí creo que ese es el mayor problema, como que porque muchas veces la gente se entera y quiere y está deseosa de ver las películas, pero no existen los medios. El acceso. Bien, ¿tú? Sí, yo creo que sin duda también es una propuesta como muy política, ¿no? En la que el Estado se debe encargar también de poder facilitar el acceso al cine, porque el arte suele ser un acceso de lujo, ¿sabe? Como que, y eso es un grave problema, es un gravísimo problema, porque el arte no solo es un lujo, sino que es una manifestación del alma, de verdad. Sí, como si fuera un privilegio Exacto. al que solo podemos acceder. Exacto. Cierto. Y sí, y digamos que hay una diferencia entre una silla preferencial y una general en cine, pero hay una amplia diferencia en poder ver cine y no verlo. Y eso es un problema grave que culturalmente debería encargarse el Estado colombiano. RTBC Play hace una gran labor poniendo las películas a disposición en el computador, pero definitivamente es un ejercicio que se queda muy corto, o sea, muy corto en comparación a todo lo que deberíamos poder ver, no solo en el computador, sino también en la pantalla grande. Entonces, sí o sí es un ejercicio que es una discusión política en la que el Estado debería tomar riendas en este asunto también, y si no lo hace el Estado, lo hacemos nosotros. Pero es algo que tiene que suceder. El lenguaje tiene que cambiar, la manera de acercarse al público tiene que cambiar, y yo siento que debería alejarse bastante de la elocuencia del director y debería bajarse a hablar con el proletariado, básicamente, ¿no? Como hablar con el pueblo de lo que está sucediendo y que su película le muestre, que se pueda reconocer en la película. Siento que eso es muy, muy relevante, sobre todo porque lo he visto en los cines, en las personas. Cuando hemos regalado boletas para que la gente vaya y se siente, y uno le pregunta al final, oiga, ¿le gustó la película? Y la gente es muy sincera, le dice a uno, no, esa película estuvo malísima. Pero después, cuando ven algo que de verdad se sientan reconocidos, dicen, oiga,
a mí me pasó eso, o mi primo le pasó eso, ¿sabe? Como que es una cuestión de algo verdaderamente íntimo para las personas. Y eso es el arte, ¿sí? Como debe significar algo para las personas, no puede ser simplemente elocuencia. Yo voy a decir algo como politóloga por primera vez en mi vida. No me crean. La primera vez que ejerces. La primera vez que ejerzo. Sí, hay que hacer políticas públicas y reformar las leyes que tenemos. O sea, la ley de cine es muy valiosa, muy importante, pero hay que reformar la ley de cine, hay que pensar si una ley integral de cultura, un COMPES de cultura, políticas públicas, un mínimo vital. Que no, pues sí que son discusiones que hay que llevar a las instituciones, que es muy difícil porque cuando un país está lidiando contra los grupos armados no tiene tiempo para sentarse a legislar sobre la cultura, pero eso es muy importante. Yo los escucho a ustedes y cualquier intención que tengo de mandar esto a la porra se difumina porque digo, pucha, hay gente y sobre todo jóvenes que creen en esto y que desde diferentes miradas, desde una mirada no cinematográfica, le apuestan al cine, al audiovisual, a lo que estamos haciendo. Entonces, nada, gracias por existir, Tercer Cine. Y gracias por haber venido, gente que hace cine. No, gracias a gente que hace cine, por existir también. Sí, muchas gracias. Sí, porque ahí puedo agregar algo antes Claro de cerrar. sí. Porque sí, a veces uno se siente solo, triste, abandonado, porque esto no es fácil para nadie, ni para nosotros, ni para la gente que hace cine, ni para ninguno. Entonces es lindo como encontrarse en estos espacios y dialogar como de las experiencias desde diferentes trayectorias. Pero total. Sí, que no somos los únicos. Porque es que aquí. además nosotros, imagínense, hacemos comunicación y promoción y yo en mi caso periodismo cultural de algo que es bien de nicho. Y ustedes también hacen lo mismo. Entonces si es difícil para ellos hacerlo, para uno comunicarlo pues aún más complicado. Sí. Y si somos varios en esto, pues maravilloso. Gracias. Bien. Tercer Gracias. Cine, gente que hace Gracias. cine por fin, juntos. Por fin.